En Fórum Académico, esta vez con un tema álgido: la condición especial de pagos de la Ley 1607. Y es que el tema es álgido porque algunas personas pagaron dentro de los términos establecidos en la ley, pero en ocasiones por error, sin mala fe o por simplemente un error de cálculo dejó de pagarse algo del capital principal o de lo que tiene que ver con las sanciones y los intereses. Y miremos qué nos dice la DIAN sobre este aspecto para negarnos el acceso al beneficio, incluso por estas situaciones. Veamos. Sin pago total, el contribuyente no podrá acogerse a los beneficios de la condición especial establecida en la Ley 1607 del año 2012. Pero, amigos de Fórum, para poder abordar este tema tendríamos que volver sobre el principio de favorabilidad. Recuerden que en materia tributaria el principio de favorabilidad no aplica en todos los casos. No aplica sino en casos excepcionales. Incluso como lo ha hecho la Corte Constitucional, cuanto se hace más perfecto el tributo y no se afecta ni al contribuyente ni al Estado. Pero miremos qué nos recordó la Administración de Impuestos sobre ese principio de favorabilidad. La DIAN en su oficio recuerda cuál es el contenido del principio de favorabilidad y dice lo siguiente: si una norma beneficia al contribuyente evitando que se aumenten sus cargas en forma general, por razones de justicia y de equidad, sí puede aplicarse en el mismo periodo sin quebrantar la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente. Y es que cuando hablamos de principio de favorabilidad, lo que se pretende es que ni el contribuyente tenga que pagar más, ni el Estado reciba más de lo que la misma ley ha querido, es decir, hacer más perfecta la ley. En el caso de la condición especial de pagos, pues lo que se pretendía era lograr el recaudo de una mayor cantidad de capital de los tributos que se encontraban pendientes, se encontraban en mora o tenían sanciones. Razón por la cual el principio de favorabilidad debería aplicar cuando se tratara de alguna inconsistencia o alguna inestabilidad. Sin embargo, la Administración de Impuestos en este oficio niega la posibilidad de que se aplique el principio de favorabilidad con las siguientes tesis. La Ley 1607 estableció en su artículo 149 la condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. No es del caso volver a leer todo el cuerpo del artículo, pero recuerden que el artículo 149 trae la condición especial para el pago de impuestos, de tasas y contribuciones respecto del año 2010 y años anteriores. Pero si revisamos cada uno de los numerales de este artículo, miren lo que nos dice en los apartes que hemos fijado en amarillo para que ustedes los puedan ver más fácilmente. El total de la obligación principal, el pago debe ser de contado del total de la obligación principal, en el primer numeral. En el segundo numeral nos dice que el pago debe estar sobre el total de la obligación principal. Y finalmente, pues nos habla de los responsables del impuesto sobre las ventas y de los agentes de retención, que acogiéndose a este artículo se les extinguirá la acción penal si ya se había adelantado acción penal en contra de ellos. Pero nótese que los dos aspectos en los cuales hicimos hincapié era respecto del pago total de la obligación principal. Tanto para acogerse a los beneficios del numeral primero se necesita pago del principal, del capital. Para acogerse al segundo numeral se necesitaba también el pago total del capital, es decir, de la parte principal de la obligación. Recordemos que es principal el tributo y que son accesorios los intereses y las sanciones que se derivaron en su momento del incumplimiento de la obligación tributaria en el tiempo establecido en la ley. Así las cosas, la conclusión que nos da la Administración en una interpretación un tanto estricta de ese articulado y sin aplicar el principio de favorabilidad es la siguiente. La Administración, en una interpretación estricta respecto de la condición especial de pago, estableció en el oficio en mención que para acceder a los beneficios establecidos en la norma se requiere del pago total de la obligación principal. Así, de no cumplirse con el pago total, así sea por una pequeña cifra en relación con el monto de la obligación,
por error, por descuido o por ajuste, no podrá acogerse el contribuyente a lo estipulado en la norma. Quiero, amigos de Forum, que imaginemos por un momento lo siguiente. Supongan ustedes que una sociedad debe 1.000 millones de pesos en el principal de los tributos, más los intereses y más las sanciones. Decidió acogerse a la condición especial de pagos y por alguna razón, por un error de cálculo o alguna otra situación que se haya presentado, le quedaron faltando 500 pesos. ¿Sí? 1.000 millones de pesos de capital, más sanciones, más intereses, pagó 2.000 millones de pesos, suponga usted. Y se le quedaron 500 pesitos. En ese caso no ha cumplido con la obligación del pago total, ni del numeral primero ni del numeral segundo del artículo 149 de la ley 1607 del año 2012. Caso en el cual lo que nos dice la administración tributaria con su doctrina es que no habrá lugar a la condición especial de pago y a los descuentos o beneficios establecidos en dicho artículo. Es una interpretación absolutamente restrictiva respecto de dicho artículo y de los beneficios que se generan. Con esa interpretación, pues vamos a perjudicar a una cantidad de personas. Pero nos preguntaríamos, ¿y esos 500 pesos, o los 1.000, o los 2.000, o los 3.000, o los 25.000, como fue el caso que se consulta en este oficio, será que no se pueden llevar al ajuste establecido en las normas tributarias? Veamos qué nos han dicho al respecto de ese ajuste. Finalmente, se pronuncia la DIAN informando que los artículos 577, 868 del Estatuto Tributario se refieren a las reglas de aproximación, a los cuales debe remitirse todo contribuyente antes de solicitar dicha aproximación. Teniendo en cuenta que estos artículos consagran cuáles son los casos concretos y específicos en los cuales proceden esta aproximación, bien sea al alza o a la baja, el hecho de que no se pueda aplicar cuando se trata de un valor dejado de cancelar. Lo que nos quiere decir aquí la Administración Tributaria es que los artículos 577 y 868 del Estatuto Tributario lo que nos dicen es cuándo se dan las aproximaciones, y esas aproximaciones son de orden legal, son taxativas, solamente esas aproximaciones, no otras. Si al contribuyente le quedaron faltando 25.000 pesos, como ocurrió en este oficio, para poder lograr el pago total de la obligación, lo que tiene es un no pago de la obligación, no una aproximación. Caso en el cual no se aplica ni el principio de favorabilidad y se aplica una estricta norma, y con ese carácter exegético la Administración de Impuestos niega el beneficio. En Forum no estamos de acuerdo con ese tipo de interpretaciones porque no tienen nada que ver ni con el principio de justicia ni con el principio de equidad que informa las normas tributarias. Debería darse la oportunidad al contribuyente de que cancele aquel pequeño saldo que le quedó faltando. Obviamente no estamos hablando de que si el señor contribuyente debía 5 millones y le quedaron faltando 2 millones de pesos, pues se aplique la condición de pago. Pero volvemos al ejemplo. Imaginen ustedes 1.000 millones de pesos, de los cuales quedaron faltando 25.000 pesos por pagar y se dé una imposibilidad de encontrarse en el beneficio de la condición de pagos. Sería una situación muy desventajosa para el contribuyente que no estaría de acuerdo con las normas tributarias. Sobre este tema y muchos temas más, lo invitamos a que visite nuestra biblioteca.